Sí, así que les doy la bienvenida. Ustedes son un grupo nuevo, tal vez para los que no me conocen o para los que ya me conocen, ustedes que yo soy la Jessica y voy a estar acompañándolos. Ustedes que están en su último bimestre, ya les deseo mucha suerte, pues ustedes van a pasar a un nuevo grado ya. Entonces, suerte para cada uno de ustedes también y también bienvenidos a los que son nuevos. Bien, vamos a dar inicio con la clase. Buenos días a todos ustedes. Good morning, everyone. El día de hoy les he traído un pequeño video. Quiero que presten atención porque les voy a hacer preguntas sobre ello, ¿sí? Así que pay attention, please, in this video. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, Where is my jacket? Which significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, Which one is yours? The pink one o the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, Who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, Whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, Whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, Why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, How did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién.
Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años y me sigue desde Toluca, México. ¡Hello! Nos vemos en el próximo video. Bien, students, ahora sí. Les pregunto a los que estuvieron atentos, ¿no? ¿De qué trata el video o de qué creen ustedes que vamos a hablar el día de hoy? Y obviamente es acerca del video. Es por eso que les dejo un videito para, ¿no? Dar un poco la idea, ¿no? Y aprender un poquito más sobre ello también. A ver, ¿quiénes estuvieron atentos? ¿Pueden participar? E indicarme, ¿no? ¿Qué pudieron percibir acerca del video? ¿De qué creen que trata el tema? ¿Qué vieron en el video? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Alguien? Por ahí, a ver, vamos, somos más de 11 participantes. Alguien debió haber estado atento. Bueno, somos 8 participantes, ¿no? Edita, Elisandra, José, Yulisa, Rivelino, Rosy, Vanessa, ¿no? ¿Qué pudieron entender acerca del video que les acabo de mostrar? Las formas de cómo podemos empezar a formar una pregunta. Exacto, Edita, gracias. Thank you so much. ¿Alguien más? Bien, vamos a partir a raíz de lo que dijo Edita. Bueno, al parecer nadie más tiene algo que mencionar o participar, ¿no? Como decía Edita, el video nos hablaba sobre cómo formular preguntas. Preguntas muy comunes que se ven al día a día. Por ejemplo, cuando tú te encuentras con alguien, ¿no? Lo primero que le preguntas es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es la pregunta más común y frecuente que puede haber, ¿no? Que en el inglés sería, ¿no? How are you? ¿Cómo estás? Otra pregunta más frecuente es, ¿cómo te llamas? What's your name? ¿No? ¿Cómo te llamas? Otra pregunta frecuente es, ¿qué hora tienes? What time is it? ¿No? Otra pregunta frecuente también es, ¿de dónde eres? Where are you from? ¿O dónde vives? Where you live? ¿No? Otra pregunta frecuente que nosotros hacemos al día a día es,
¿a dónde vas o qué haces, no? What do you do? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, no? Entonces, en el inglés, estas palabritas son conocidas como what, who, where, ¿no? When, why, ¿no? Entonces, son preguntas que empiezan con WH, por eso se dice questions con las palabras WH, ¿no? Con WH, porque son preguntas que inician con estas. Pero si tú lo traduces, ¿no? Obviamente, pues significa cómo, quién, cuál, ¿no? Que en el español es muy distinto, no son tan similares. En cambio, acá casi todas la mayoría inicia con W y H, la pregunta. Entonces, aquí tenemos algunas en pantalla, como la pregunta what. What, así solito, significa qué. Esta pregunta también mayormente nosotras la utilizamos cuando alguien te pregunta o quiere saber algo y tú siempre dices ¿qué? ¿No? ¿Qué? No, en inglés es what. What, ¿no? When significa cuándo. When, ¿cuándo? ¿No? Where, ¿dónde? Who, ¿quién? ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre ello y el uso de cada uno de ellos. Hay que recordar que las preguntas con W y H se utilizan de manera frecuente, pero hay que saber con qué utilizarlos y para qué poder utilizarlos, ¿sí? Tenemos a who como quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, which, cuáles. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Por ejemplo, así solito, por ejemplo, cuando alguien te hace un mandado, ¿no? Un mandado, te dice, ve a comprar, no sé, ve a comprar 1 kilo de arroz. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿No? La pregunta es, why me? ¿Por qué yo? ¿No? Mayormente es la pregunta. O cuando alguien te dice, no puedes ir de compras y tú le dices, ¿a dónde? ¿No? Where, así solito, where, ¿dónde? ¿No? O cuando alguien te pregunta, ¿te acuerdas cuando íbamos a pasear y tú dices, when, ¿cuándo? ¿No? Así solito. O cuando quieres escoger algo. El which es para escoger algo. Te dan a escoger y te dicen, y tú le preguntas, ¿cuál puedes escoger, no? Which, ¿cuál? ¿Cuál de ellos dos? ¿Blanco o negro, no? Which ones? Escoge uno. White or black, ¿no? Which ones? Entonces escogemos solo uno. El what tiene muchos significados. Así solito significa qué, ¿no? ¿Qué? Pero ustedes saben que cuando tú preguntas cuál es tu nombre en inglés, fíjate, es cuál es tu nombre. Tú en inglés dices, what is your name, ¿no? Pero tú dices, pero what solito significa qué, ¿qué pasó acá? Entonces, esta es la excepción del uso de what, más que todo, porque what tiene muchos significados, como cuál, dónde, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Ahora, cuando quieres preguntar, eh, preguntas con qué, por ejemplo, what, de qué, así solito qué puedes hacer, ¿no? O qué actividades puedes realizar, what do you activity you realize, ¿no? Entonces, vamos a diferenciar el uso de what, ¿sí? Y who, pues es quién, ¿no? ¿Quién? Por ejemplo, alguien que participe, ¿no? Por acá sin levantar la mano y yo no vi quién era. Mi pregunta será who, ¿quién fue, ¿no? ¿Quién opinó? ¿Quién hizo su participación, ¿no? La pregunta sería who. Entonces, con ello, vamos viendo el uso de estas preguntas. Ahora, vayamos un poquito más con el uso más larguito, ¿no? Del uso de estas preguntas con H ya. How many? How many significa cuántos. ¿Cuántos hay? Por ejemplo, how many cats? ¿Cuántos gatos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cats, ¿no? How many? De cantidad. Pero how much es de precio. ¿Cuánto cuesta? How much, ¿no? 1 sol, 2 soles, ¿no? 1 soles, 2 soles, 2 soles, ¿no? Entonces, hay que recordar how many, cantidad. How much, ¿cuánto es? Ahora, tenemos a how. How
así solito significa cómo, ¿sí? How. Pero de igual manera esto cambia cuando tú preguntas tu edad. Por ejemplo, how old are you? Ahí sería ¿cuántos años tienes? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Tú dices, I'm 10 years old, ¿no? Las preguntas te ayudan a salir de dudas, ¿no? Entonces estamos aprendiendo algunas preguntas para poder hacer preguntas en inglés. Ojo, en inglés. Entonces, hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna duda o todo les está quedando claro? Bien, reaccionen como Rosy, dedito arriba, para poder comprender que ustedes ya van comprendiendo el uso de estas preguntas. Si tienen dudas, este es el momento, ¿no? El momento adecuado para que ustedes puedan hacerme las preguntas que deseen para poder yo aclarar sus ideas. Bien, entonces si no hay preguntas, continuamos con la clase. Bien, entonces como yo les decía, las preguntas, los question words, ¿no? Words son what, who, where, etcétera, ¿no? Porque son muchas. Entonces ahora hagamos algunas preguntas con ellas. Por ejemplo, con who. Who are you? ¿Quién eres tú? No, si alguien te pregunta y te dice, no, who are you? ¿Quién eres tú? ¿Qué le dirías? Dependiendo de quién seas, ¿no? Tú puedes decirle, yo soy tu compañero, soy tu primo, soy tu hermano, soy tu vecino, ¿no? Entonces hay muchas respuestas o muchas alternativas que podrías contestar de acuerdo a esta pregunta. What, como les dije, hay muchos significados y muchas preguntas. La más conocida es la de ¿cuál es tu nombre? Pues, ¿no? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? O ¿cuál es tu comida favorita? ¿No? What's your favorite food? ¿No? O what is your color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿No? Entonces, what se puede utilizar para ello. Entonces, si alguien te pregunta, what is your favorite food? Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es su comida favorita de ustedes? ¿Cómo me responderían? A ver, aquí que tenemos una gastronomía muy rica, ¿no? En comida. Me imagino que muchos de ustedes deben tener un platillo, bueno, casi todos los platos son súper ricos, pero uno debe ser su favorito. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué responderían? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué me dirían? A ver, alguien ahí que desee participar. Recuerden que si no pueden activar su audio, pueden participar por el chat también, que desde ahí también se les lee, ¿no? Se lee sus opiniones y todo ello. También hay que recordar que su participación es muy importante porque así se ganan puntos extras en el curso de inglés, ¿sí? Recuerden que no solo se trata de ingresar nada más, sino de participar, porque así es donde se mide cuánto estás comprendiendo acerca del tema que estamos tratando en clases. Bien. Otra pregunta con where, por ejemplo, ¿dónde? Where. Ya, Vanessa Urbano nos dice, my favorite food is ceviche, ¿no? Mi plato favorito es el ceviche. Bien, perfecto. Esa es una respuesta adecuada a la pregunta que te hacen con what is your favorite food, ¿no? Ahora con where, ¿dónde? ¿No? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? A ver, les pregunto, where do you live? Yo sé que ustedes son de muchas ciudades, de diferentes distritos, departamentos, entonces les pregunto, where do you live? ¿De dónde viven? ¿De dónde son? Where do you live?
A ver, quiero conocer sus ciudades. ¿De dónde son ustedes? Vanessa, puedes seguir participando por el chat, también lo estoy leyendo desde ahí. Edita, tú también puedes participar, Yulisa, Andrea, Rosy, José, Rivelino, ¿no? Bien, Edita nos dice, I am, tienes que decir I live, sí, así como Vanessa. I live in a Saposoa, ¿no? Saposoa. ¿Eso en qué parte queda? En la provincia de San Martín, por San Tarapoto. Martín, perfecto. San Martín, parte selva, ¿verdad? Perfecto. Vanessa nos dice que es de Ayacucho. I live in Ayacucho, perfecto. Bien, son las dos chicas que están más activas aquí en clases, ¿no? Otra pregunta sería, when, ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo tú viajas? A ver, por ejemplo, les pregunto, when do you travel to Lima? ¿Cuándo vas a viajar a Lima? A ver, yo les pregunto, a la ciudad, a la capital. When do you travel to Lima? ¿Cuándo ustedes viajan a Lima? A ver, por si alguien tiene ahí un viaje programado. Pueden decir never, nunca, tal vez de aquí a la otra semana, al otro mes, ¿no? In April, dice Vanessa, ¿ven? En abril, ok. Entonces así también podemos responder a estas preguntas, ¿no? In January, Edita, ¿no? En enero. Rosy Cueva dice, I'm from Chipén. Recuerden que pregunté, where do you live? ¿Sí? Where do you live sería, I live in Chipén. Tú vives en Chepén, ¿sí? Pero claro, también yo soy de Chepén. También está bien dicho, pero el from es más que todo para utilizar sobre países. Cuando te preguntan, where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres, no? ¿De qué lugar eres? Where are you from? La respuesta correcta para decir de dónde eres es decir, I am from Peru. Yo soy de Perú. Sí, ese es para países. Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces, estas preguntas son las más comunes, ¿no? Andrea nos dice, I will go to Lima tomorrow. Ella va a viajar a Lima mañana, ¿no? Mañana. Entonces, más o menos así son las preguntas, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas? ¿No? O cuando algo. Entonces, les he traído una actividad para jugar. Es como un juego, un match, ¿sí? Match significa unir, ¿no? Te dice match the question words to the pictures. Dice, une las preguntas que tienes acá con las imágenes que tienes al frente. Relaciónalas. ¿Qué pregunta te puede dar la respuesta que tienes al frente? ¿No? Where, ¿con qué responderías una de esas imágenes? When, ¿con qué responderías esa imagen? How old, ¿con qué responderías esa imagen? What y who. Entonces, les doy 2 minutitos para que analicen y me puedan dar sus alternativas. ¿Con quién puedo unir cada una de ellas? De todas maneras, si es que tienen errores, no se preocupen, vamos a resolver de los errores nosotros aprendemos. Entonces es muy importante que también hay errores, porque de ahí salimos de nuestras dudas, ¿sí? Pero por ahora 2 minutitos para que puedan analizar bien y me den sus alternativas. Bueno, más que todas las que están activas, ¿sí? Edita, Vanessa, por ahí también hay alguien que empezó ya a escribir, que fue Rosy. Andrea también está un poco participativa ya por el chat. Entonces, les doy 2 minutitos, chicas, que son mayormente las girls que están participando más, ¿no? Traten de unirlo con... Disculpe que le interrumpa. Yo ahorita estoy trabajando, por eso es que no estoy participando mucho. Está bien, Carlos, no te preocupes. Thank you. Sí, Miss, también yo también estoy trabajando, no puedo casi tener el teléfono en mano. Ya, está bien, Elisandra, no se preocupe. Ya. Solo, como les decía, esta clase es más que todo para los que disponen de tiempo, ¿sí? Para que puedan participar, aprender. El resto que está trabajando, esta clase es grabada y van a poderlo ver durante la semana que tengan tiempo, ¿sí? Solo para los que están al 100% activos. A ellos les doy estos 2 minutitos para que analicen la imagen, las alternativas correctas, ¿sí?
Bien, ahora sí. Para la primera pregunta, where? Where? Bien, Rosy, te escuchamos. Tienes la mano alzada. ¿Con quién uno where? ¿Con qué imagen? Rosy o Vanessa, no en este caso. Vanessa, Eh, ¿Dónde está la isla, profesora? la isla. Ya, ahí lo llevamos. Where? Vanessa, when, ¿con qué lo unimos? Calendario. Calendar, ok. Calendario. How old, ¿con qué lo unimos? Con la torta. ¿Con quién? Con la torta. Con la tortita, ¿no? Con Con el cupcake, ahí está. What, ¿con qué lo unimos? Con el polo. el polo. Y who, obviamente, con la imagen, pues que nos queda, ¿no? Con ellos. De los niños. Who there. A ver, vamos a ver si tiene sentido, a ver si han acertado. A ver, empecemos con la primera pregunta. Where, ¿qué significa where en español? ¿Dónde? Isla. ¿Dónde? ¿Dónde, no? Entonces, ¿dónde estás? Por ejemplo, sería la pregunta, ¿no? La imagen va de acuerdo con la isla. ¿Dónde estás? Estoy en la isla. Island, ¿no? Perfecto. Sí da. When. ¿Qué significará when en español? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto, para fechas, ¿no? Entonces esto te pregunta, ¿cuándo tú puedes venir, por ejemplo, ¿no? Te dice el 14, ahí justo te da el calendario. El 14 te voy a estar por ahí. Entonces, excelente, muy bien. El how old, ¿qué significa how old? ¿Cuántos años? Exacto, edad. ¿Cuántos años tienes? How old. Entonces eso va con el cupcake, porque ahí te está dando la edad, ¿no? 10 años, cumple 10 años. El what. What lo unimos con el polo. Hay que saber que what tiene dos significados. Aquí, ¿cómo lo han traducido what? ¿Cuál o qué? Excelente, ¿no? Podemos decir de qué color es el polo o cuál es esto de aquí, ¿no? Y tú dices es el polo. Entonces, también está bien utilizado ahí, what. Y por último tenemos who. Who, ¿qué significa? ¿Quién? ¿Quién? Excelente, who. Entonces nosotros podemos decir who is child. ¿Quiénes son estos niños? ¿No? O who is they, quiénes son ellos, ¿no? O ellas. Entonces, perfecto. Hicieron el match muy bien. Aquí todo lo hicieron excelente. Very good. Entonces ahí yo noto que sí realmente están comprendiendo el uso de estas preguntas, de los match, de los questions, ¿no? Entonces ahora les traigo otro match. Match the question, the answer. Ahora tienes preguntas y tienes sus respuestas. Lo que tienes que hacer es unir la respuesta correcta con la pregunta que tienes ahí. De igual manera, les voy a dar 2 minutitos para que analicen y pasados los 2 minutos les voy a hacer preguntas. Analicen con quiénes pueden unir cada pregunta, ¿sí?
Bien, students, ahora sí. Tendrán las alternativas, ¿ya? Para unir los matches. ¿Qué dirá Vanessa, Rosy? Tendrán las alternativas. La primera pregunta dice, why are you late? Why are you late? ¿Con qué respuesta pueden unir esta pregunta? Why are you late? Con la tercera. La tercera. Ya, vamos. I'm missing my train. I'm missing my train. Ahí nomás lo dejamos. Todavía no lo traduzco porque si lo traducimos, ya deducimos si está bien o está mal. Bien, sigamos. La segunda pregunta dice, what's this? ¿Con qué lo unieron? What this? Profesora con cuarta. Con la cuarta, a ver, con este. It's a gift for month. Ya, ahí lo dejamos. Sigamos, the next. La siguiente pregunta dice, where are you from? Esta es una pregunta facilísima. ¿Con qué lo unieron? England, con el segundo. England, ok. When is your birthday? También es algo fácil de deducir. When is your birthday? Con la última, profesora. Ya, Con la on última. the 15th of June. La otra dice, how old is Fi? Con la de la primera. She's 11. Hay que recordar que Fight es el nombre. ¿Cuántos años tiene Fight? Te dicen. ¿No? Y ahí te da la respuesta, ¿no? Y por último tenemos who is he? ¿Quién es él? ¿Con qué lo unieron? Obviamente con el que sobra, pues, ¿no? Con el que sobra. En este caso, el que nos está sobrando es he's my brother. Bien. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. A ver, para empezar, la primera pregunta dice, ¿por qué llegaste tarde? Why are you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿No? Y ahí dice, I'm missing my train, perdí mi tren. Entonces ahí está la razón. Vamos bien hasta ahí, perfecto. Luego dice, what's this? ¿Qué es esto? ¿No? What's this? ¿No? Y te dices, it's a gift for mom. Esto es un regalo para mi mamá, ¿no? Para mamá. La otra pregunta es, where are you from? ¿De dónde eres? England, ¿no? Dice, Inglaterra. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? On the 15th of June. Es el 15 de junio. Perfecto. Luego le pregunta, ¿cuántos años tiene Fai? How old is Fai? ¿No? Te dice, she's 11. Ella tiene 11. Perfecto. Y por último tenemos, who is he? ¿Quién es él? ¿No? He's my brother. Él es mi hermano. Perfecto. Entonces, pudieron unir las preguntas con sus respuestas adecuadamente. Lo hicieron muy bien. Perfecto, girls. Bien. Entonces, ahora por último, tenemos la última actividad, ¿sí? De questions. Ahora lo que tenemos que hacer, ahora ya tienes la pregunta. Lo que tú tienes que hacer es encontrar la pregunta de la WH, cuál es la adecuada para que tenga sentido tu pregunta. Puedes utilizar cuál, quién, por qué, who, ¿no? Ahí tienes varias alternativas. Whose, when, what, why, ¿no? Entonces, de igual manera, les doy 2 minutitos para que puedan analizar qué pregunta debe ir ahí para que tenga sentido la pregunta en general, toda completa, ¿sí?
Bien, entonces ahora sí, empezamos a llenar las alternativas ahí. Empecemos con la pregunta número 1, number 1. Dice, is the date today? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué question, no? Le puede dar sentido a esta pregunta. ¿Con qué harían la pregunta? A ver, ¿alguien ahí? What? What? Ya, así nomás rapidito, les ayudo. Date significa cita. Ya, cita. Entonces, ¿tú cómo preguntarías a alguien, no, que tiene una cita hoy día? ¿Qué le preguntarías? ¿Le preguntarías cuándo es tu cita de hoy o con quién es tu cita de hoy? Tienes dos alternativas ahí. ¿Cuándo es tu cita de hoy o con quién es tu cita de hoy? ¿Cuál utilizamos? El you. ¿Con You. quién? Con you. You. Go. You. You, aquí no existe you, ¿eh? You significa tú, eso no es pregunta, ¿ok? Si en caso no pudieran pronunciar, solo digo deletrelo para yo poder entender más o menos cuál es el que quieren escoger. Who. Que está en medio, profesor. No podemos pronunciar. H. W. H. Ah, U. Who, W-H-O. Ese. Sí, profesora. Who, bien. Bien, sigamos. Are you today? Are you today? Where. A ver, ¿con quién unimos Are you today? Por ahí me dicen. la Where. primera, Where. H-E-R-E. Where. W-H-E-R-E. Sí, profesora. Where are you today? ¿Sí? ¿Dónde van a estar hoy día, no? Where are you today? Sigamos. Is your name? Ah, esta está súper fácil. Is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Con qué lo ponemos? La última. What? What? Excelente. What? What is your name? Esta también está fácil. Are you from? ¿De dónde eres? Are you from? Where, la segunda. Where? Where are you from? Sigamos. Acá pregunta la edad. Old are you? ¿Con qué se pregunta la edad? ¿Cuántos años tienes? W-H-O. Excelente. How old are you? How old are you? Para preguntar cumpleaños. Is your birthday? ¿Cómo decimos cuándo?
¿Cuándo es tu cumpleaños? Where. When. Where no. Where es dónde. When es cuándo. ¿Sí? Bien, When. profesora. When is your birthday? Is he? Is he? Who. Who? Very good. W-H-O. Who? ¿Quién es ella? Who is she? ¿No? Are you happy? La pregunta es, ¿estás feliz? ¿Eres feliz? ¿Cómo preguntaríamos acá? ¿Por qué estás feliz? Are you happy? Why. ¿Por qué estás feliz? Why. Why. Excelente. ¿Por qué, no? Why es por qué. ¿Por qué estás feliz? Why. Pencil is this. Aquí sería la pregunta, ¿de quién es este pincel, no? El primero, profesora. Whose? Sí, profesora. Whose. Y por último, number 10. Is your son 4? Son es canción. ¿Esta es tu canción o cuál es What? tu canción? ¿No? What? What is your song? ¿Cuál es tu canción? What? ¿No? What, profesora? What? Wax. What? Very good. Entonces, el día de hoy hemos aprendido el uso de las preguntas, ¿no? Las preguntas más frecuentes que nosotros hacemos. Entonces, la siguiente semana vamos a profundizar un poquito más de ello y vamos a resolver nuestra práctica que tenemos en vivo, ¿sí? Entonces, la siguiente semana los invito a todos ustedes también, si desean participar. Hay que recordar que estas clases son participativas. A mí me encanta que los estudiantes participen y porque los que interactúan conmigo son los que tienen puntos. Bueno, para los que no tienen pues tiempo, hay que recordar pues no que todo es grabado y van a poder ver las clases cuantas veces deseen. Sí, los invito a la siguiente semana a participar también en clases, vamos a resolver el libro digital. Por ahora me despido de cada uno de ustedes, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, ¿sí? Bye bye, see you the next weekend, students. Hasta luego, profesora. Chao, profesora. Good